Siéntate y prepárate, porque lo que te voy a contar es tan real como el aire que respiramos. Me llamo Max y mi vida era de lo más normal, hasta que un buen día, el destino decidió jugar a los dados con ella. Todo empezó un sábado por la mañana, en nuestro nuevo y aún vacío hogar. Las cajas estaban por todos lados, como pequeñas fortalezas de cartón llenas de nuestros tesoros más mundanos. Jenny, mi esposa desde hace 5 años, estaba enfrascada organizando la cocina. Sus rizos castaños caían en cascadas sobre sus hombros mientras ella, con esa concentración que tanto me enamora, decidía el nuevo orden de nuestras vidas. Yo, por otro lado, debatía internamente cómo soltar la noticia. La mudanza era supuestamente un nuevo comienzo, pero yo había invitado a un fantasma del pasado a vivir con nosotros, mi madre. Jenny, empecé con voz temblorosa, tengo algo que decirte. Ella me miró, sus ojos azules encontrando los míos. ¿Qué sucede, amor? Pareces preocupado, dijo mientras secaba sus manos en un paño de cocina. Tomé aire, mi corazón latiendo como un tambor. Mi madre. Ella se va a venir a vivir con nosotros. Su mirada se estrechó ligeramente, pero no dijo nada enseguida. Podía oír el tic-tac del reloj de la pared llenando el vacío de palabras. Cuando planeabas decírmelo, Max, preguntó con una calma que no llegaba a sus ojos. ¿Antes o después de que ella se mudara al cuarto de invitados? Sabía que sería un shock, pero tras la muerte de papá, ella. Mis palabras se desvanecían ante la firmeza de su postura. ¿Y qué hay de nosotros, Max? ¿De nuestro espacio? ¿Nuestros planes? Su voz se quebraba entre la preocupación y el enojo contenido. Lo siento, Jenny. Pensé que podríamos manejarlo. Que podríamos ser una familia. Jenny se acercó y tomó mis manos. Max, ya somos una familia. Pero esto cambia las reglas del juego. Fue entonces cuando supe que había cometido un error. En mi intento de unir mi pasado y mi presente, había fracturado el futuro. En ese momento, las palabras «nuevo comienzo» se llenaron de un significado que jamás hubiera imaginado. El capítulo se cierra con esa tensión en el aire, el tipo de tensión que puedes cortar con un cuchillo. Y aunque los dos estábamos de pie, nuestras almas no podían sentirse más lejanas. La casa olía a cartón nuevo y a pintura fresca. Cajas apiladas en cada esquina y nosotros, en medio de ese caos ordenado, soñando con las posibilidades. Era nuestro nuevo comienzo, una promesa que nos habíamos hecho mutuamente. Un techo propio, sin rastros del pasado. Eso, al menos, era la teoría. Esto es grandioso, ¿verdad, Jenny?, dije mientras desembalaba una lámpara que mi madre había insistido en que necesitábamos. Pura magia, respondió Jenny, aunque noté una sombra pasajera en su tono. Fue entonces cuando decidí lanzar la bomba, la que había estado guardando como un secreto oscuro. Cariño, hay algo que necesito decirte. Mi madre vendrá a vivir con nosotros. Jenny dejó la caja que estaba abriendo. Su expresión cambió sutilmente, como si una nube hubiera tapado el sol por un instante. ¿A vivir, Max? ¿Aquí?, preguntó con una voz que me pareció peligrosamente serena. Sí, ella necesita a alguien, tartamudeé. Y pensé que, con el espacio extra. Jenny se acercó, y por un momento, pensé que lo había entendido, que me había perdonado por tomar una decisión sin ella. Max, mi amor, hay decisiones que se toman en pareja. ¿En qué momento decidiste que tu madre viviría con nosotros? La pregunta me colgó en el aire, suspendido en la realidad que había torcido con mis propias manos. Jenny, lo siento, debería haberte incluido en la decisión. ¿Deberías?, interrumpió ella. Max, no se trata de si deberías, sino de que tenías que hacerlo. Somos un equipo, ¿recuerdas? Sabía que había errado. El matrimonio era un baile y yo había pisado los pies de mi pareja. Jenny, no sé cómo compensarte. Comencé,
pero ella puso un dedo sobre mis labios. Lo arreglaremos, siempre lo hacemos. Pero esto no se puede volver a repetir. El peso de mis acciones se asentó sobre mis hombros como una losa. Jenny había extendido su mano en perdón, pero la grieta que había dejado en nuestra confianza no iba a ser fácil de reparar. Esa noche, en nuestro nuevo hogar, el silencio entre nosotros era una barrera invisible, un viento cambiante que auguraba una tormenta. Los días pasaban y la influencia de Silvia, mi suegra, crecía como una enredadera en la fachada de nuestra vida matrimonial. Al principio, sus visitas eran esporádicas, pero luego se hicieron más frecuentes, hasta que un día, sin previo aviso, trajo sus maletas. Max, cariño, comenzó ella con su voz melodiosa, es solo por un tiempo, hasta que encuentre un lugar adecuado. Claro, mamá, por supuesto, le dije, tratando de sonar convencido. No quería ser insensible, pero en el fondo, un malestar comenzaba a crecer. Esa noche, después de una cena incómodamente silenciosa, Jenny y yo nos retiramos a nuestro dormitorio, un refugio que ya no se sentía tan seguro. Un lugar adecuado, susurró Jenny con un tono de incredulidad. ¿Crees realmente que está buscando otro lugar? La miré, vi el cansancio en sus ojos, y supe que la presencia de Silvia era una piedra en su zapato, una que estaba empezando a lastimar. Jenny, ella es mi madre. Está pasando por un momento difícil, traté de explicar, pero las palabras se sentían vacías incluso para mí. Jenny se sentó en la cama, pasándose las manos por el rostro. Max, te amo, y por eso te lo digo. Tu madre nos está sofocando. Toda pareja necesita su espacio, su privacidad. ¿Qué nos queda si ni siquiera tenemos eso? Su pregunta me dejó mudo. Sabía que tenía razón. Voy a hablar con ella, prometí, aunque una parte de mí temía el enfrentamiento. A la mañana siguiente, encontré a Silvia en la cocina, preparando su famoso café que llenaba la casa con su aroma agridulce. Mamá, necesitamos hablar sobre tu estancia aquí, comencé, evitando su mirada. Oh, Max, dijo ella, girándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo no quiero ser una carga. Solo quiero estar cerca de ti, ayudar a Jenny en la casa. No tienes que preocuparte por mí. Pero cada palabra que decía sonaba como una promesa rota, una excusa disfrazada de preocupación maternal. Me armé de valor, mamá, necesitas entender que Jenny y yo necesitamos nuestro espacio. Esto no es sostenible. Silvia me miró entonces, y por un momento vi algo en su mirada, una determinación férrea que no había notado antes. Max, no tengo a nadie más, dijo ella, y su voz tembló ligeramente. ¿Acaso no es el deber de un hijo cuidar de su madre? Sus palabras eran un anzuelo, y me sentí atrapado entre la devoción filial y la lealtad a mi esposa. Fue un día largo, uno lleno de silencios tensos y miradas que decían más que 1000 palabras. Y mientras el sol se ponía, tiñendo de rojo el cielo, sabía que el crepúsculo también caía sobre la paz de nuestro pequeño hogar. El tic-tac del reloj de pared resonaba en la cocina, marcando el paso de un tiempo que se había vuelto denso y pesado. Jenny y yo nos movíamos en una coreografía desgastada, evitando mencionar el elefante en la habitación, Silvia, mi suegra, que con sus peticiones diarias había tejido una red de tensión entre nosotros. Una tarde, Jenny estaba arreglando el jardín, una escapatoria de la atmósfera sofocante de la casa. Me acerqué a ella, observando cómo sus manos trabajaban la tierra con una delicadeza y fuerza que siempre me había admirado. Jenny, ¿cómo vas con todo esto?, pregunté, mi voz perdiéndose en el viento suave que jugaba con su cabello. Ella se detuvo, limpió una gota de sudor de su frente y me miró con una mezcla de fatiga y firmeza. Max, es como intentar mantener a flote un barco que tiene una fuga. Trabajo, casa, tu madre, algo tiene que ceder. Sé que es mucho, admití, sintiendo una opresión en el pecho. Pero prometí a mamá. Jenny dejó caer la paleta de jardinería y se levantó. ¿Y qué me prometiste a mí, Max?
¿Dónde quedo yo en todo esto? Su pregunta me golpeó más fuerte que cualquier reproche. Me dejó sin palabras y sin excusas. Esa noche, mientras cenábamos, Silvia trajo a colación su día, hablando de las cortinas que quería cambiar y de la nueva disposición de los muebles. Creo que la sala se vería mejor si movemos el sofá hacia la ventana, dijo Silvia, como si se tratara de la decisión más natural del mundo. Jenny frunció el ceño, y su tenedor hizo un pequeño ruido al chocar contra el plato. Silvia, creo que debemos discutir esos cambios antes de realizarlos, dijo, su tono tan controlado como una cuerda tensa. Oh, querida, solo son pequeños cambios, Silvia respondió con una sonrisa condescendiente, sin detectar el peligro que se escondía en la mirada de Jenny. No se trata de los cambios en sí, continuó Jenny, su voz subiendo un tono. Se trata de respetar que este es nuestro hogar, que Max y yo tenemos una vida aquí que no puede ser alterada según tus caprichos. El silencio que siguió fue espeso, roto solo por el sutil sonido del reloj. Silvia me miró, esperando apoyo, pero por primera vez me mantuve firme al lado de Jenny. Mamá, Jenny tiene razón. Necesitamos establecer algunos límites, dije, encontrando en la mirada de Jenny la fuerza que necesitaba para enfrentar a mi propia madre. La tensión en el aire era palpable, y aunque Silvia sintió, sus ojos destellaban una resistencia sutil, una señal de que las tormentas familiares estaban lejos de calmarse. Esa noche, en la cama junto a Jenny, sentí la distancia entre nosotros como nunca antes. Un abismo silencioso que se había formado no solo por la presencia de Silvia, sino por mi incapacidad de haber visto venir la tormenta. La mañana irrumpió con un cielo claro, una burla al tumulto que se gestaba en el interior de nuestra casa. Encontré a Jenny en la cocina, su silueta recortada contra la luz del amanecer que entraba por la ventana. Estaba inmersa en sus pensamientos, una taza de café aún sin tocar frente a ella. ¿No dormiste bien?, pregunté, acercándome para envolverla en un abrazo, buscando reconectar después de las semanas de tensión. Ella se volvió hacia mí, su mirada estaba serena pero distante. Max, necesitamos hablar, dijo, y supe que lo que venía no sería una conversación fácil. Me senté, preparándome para escuchar. Está bien, hablemos. Jenny tomó una profunda inhalación, luego soltó el aire lentamente. La mudanza de tu madre está completa, comenzó. Una pausa. Y yo, he terminado de mudarme a la casa de mis padres. Las palabras colgaron en el aire, suspendiendo el tiempo y mi capacidad de respirar. ¿Qué quieres decir con eso? Mi voz se quebró, la confusión y el miedo se entrelazaron en mi pecho. Significa que necesito espacio, Max. Necesito aire para respirar, y no puedo hacerlo aquí, no con tu madre dirigiendo cada parte de nuestras vidas, explicó Jenny, su voz firme pero llena de una tristeza que no había escuchado antes. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no intentamos solucionarlo juntos? Las preguntas se derramaban, impulsadas por la desesperación. Lo intenté, Max. Te di señales, te hablé directamente. Pero siempre estabas dividido, dijo Jenny, con un dolor evidente en sus palabras. Solo dame otra oportunidad, podemos encontrar una solución, supliqué, incapaz de imaginar mi vida sin ella. Jenny se acercó y me tomó de las manos, un gesto lleno de cariño pero también de despedida. Max, a veces el amor no se trata solo de tener otra oportunidad, sino de saber cuándo dar un paso atrás. Me quedé allí, viéndola recoger algunas cosas, moverse alrededor de la casa que habíamos construido juntos. Cada paso que daba parecía alejarla más de mí. ¿Y qué hay de nosotros? La voz me temblaba como un niño perdido. Ella se detuvo en la puerta, su perfil iluminado por la luz que prometía un nuevo día. No lo sé, Max. Pero este tiempo aparte nos dará a ambos la respuesta que necesitamos. Con un clic suave, la puerta se cerró tras ella, y el sonido resonó como un golpe final. El vacío que llenó la casa fue un eco de mi corazón, un espacio que no sabía si alguna vez volvería a ser llenado.
El vacío de la casa se sentía más grande que nunca, cada habitación resonaba con el eco de la ausencia de Jenny. Los días pasaron, se volvieron semanas, y la soledad se asentó en cada rincón como polvo acumulado. Una tarde, Silvia se acercó con esa manera suya de fingir inocencia, ignorando la tormenta que había desatado. «Max, hijo, ¿cómo estás?». Su voz se filtraba en la densa quietud de la sala. Miré por la ventana, contemplando cómo las hojas de los árboles se mecían con el viento. «He estado mejor, mamá», respondí con una honestidad que sorprendió incluso a mí. Silvia se sentó, su mirada buscaba la mía, buscando alguna señal de reconciliación. «No sabes cuánto lamento lo que ha pasado con Jenny», dijo, su tono bañado en una tristeza que no sabía si era genuina. «¿Lo lamentas, mamá?». «¿Realmente?», pregunté, girándome para enfrentarla. «Porque desde que llegaste, ha sido una intrusión tras otra. No dejaste espacio para nosotros, para nuestro matrimonio». Ella parecía sacudida por mis palabras, su boca se abrió pero ninguna palabra salió. Yo solo quería lo mejor para ti», murmuró finalmente. «¿Lo mejor para mí o lo mejor para ti, mamá?». «Porque ahora no tengo ni a mi esposa ni a mi paz», dije, sintiendo como la ira se mezclaba con la desolación. Silvia bajó la mirada, y por un instante vi la vulnerabilidad en su rostro. «Estoy sola, Max. Desde que tu padre se fue, he estado sola». Entendí su dolor, pero también reconocí el mío. «Y ahora estoy solo también», le dije. «Jenny se ha ido. Y no sé si va a volver». Hubo un silencio largo, pesado, mientras ambos procesábamos las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Finalmente, Silvia se levantó. «Voy a buscar un lugar para mí», dijo, y su voz era apenas un susurro. «No quiero ser la razón por la que pierdes todo». El clic de la puerta al cerrarse esa tarde fue diferente. Era el sonido de una página que se volteaba, de una posible redención. Y allí me quedé, solo en el crepúsculo, contemplando el vacío que ahora me rodeaba. Jenny se había ido, Silvia se iría, y yo tendría que encontrar la manera de reconstruir lo que había sido destrozado. El silencio ya no era solo la ausencia de sonido, sino un espacio para la reflexión. Un viento cambiante que quizás, solo quizás, traería un nuevo comienzo. Pero la lección había sido aprendida, no se toman decisiones que afectan a dos sin los dos. Y el precio de esa lección era un corazón partido, esperando ser reparado.